Hola, buenos días, bienvenidos a todos al tutorial del compresor C1 de Waves. He elegido este compresor en particular porque es bastante fácil de usar si nos sabemos un poquito los parámetros, pero sobre todo porque es barato. Está en el mercado de Waves a $150, es fácil de instalar y es sobre todo muy útil. Bueno, tenemos aquí nuestra ventana de edición, tenemos aquí una pista de cello. Y el compresor lo podemos usar, por ejemplo, para que las partes en las que haya demasiado instrumento las podamos bajar para que no hieran al oído. Por ejemplo, en esta parte tenemos... En esa parte llega un momento en el que nos puede herir en el oído. O simplemente porque no queremos tener tanto rango dinámico. Entonces, estamos aquí en nuestra ventana de mezcla y aquí en insertos damos clic, plugin multicanal, Dynamics y C1 compresor. El C1 compresor es simplemente el compresor, pero como podéis haber visto, hay compresores en combinación con una puerta de ruido y cosas así. Bueno, en este caso vamos a hablar del compresor. Bueno, vamos a los comandos que tenemos en el compresor. En el compresor, aquí a la izquierda del todo, tenemos el simbolito de Waves, que nos da información del tipo de versión que tenemos y cosas así. Tenemos un botón de atrás, esto es como el control Z de toda la vida y esto es como rehacer. Tenemos dos tipos de setups, simplemente son los que nos da el Waves. Distintos tipos de compresores en función de lo que queramos. Por ejemplo, un speech compressor. Esto se refiere a un compresor específico para alguien que está hablando. El que usaría, por ejemplo, ahora en este caso. Esto igual. Load es para cargar los presets que nos da Waves. Y luego también tenemos un save. Este save significa que nosotros podemos ajustar todos los parámetros que queramos y luego guardar esa plantilla. ¿Para qué vamos a usar esto? Vamos a usar esto para, por ejemplo, si queremos comprimir dos instrumentos de la misma manera en proyectos de Pro Tools distintos. Por ejemplo, tengo este tema con el cello y quiero comprimir de la misma manera el cello pero de otra canción, porque sé que es el mismo cello y que lo voy a querer comprimir exactamente de la misma manera. No siempre es así, pero podemos guardarlo en este caso y cargarlo en el otro y así ir retocando en función de necesitarlo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una pregunta. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque al darle nos va a abrir un PDF en el que Waves nos explica cómo funciona. Puede ser un poco engorroso de leer, pero es muy interesante, sobre todo cuando nos perdemos en algunos puntos, que es completamente normal. ¿Qué más cosas tenemos? Aquí en la pista tenemos en qué pista lo estamos insertando. En este caso es en la de cello. El tipo de plugin que hay, que desde aquí también se puede ir cambiando de plugin. El preset ajuste de fábrica, si vemos que la hemos liado mucho y queremos cambiar, ajuste de fábrica y vuelve al ajuste de fábrica. Bueno, aquí tenemos la ventana de automatización. Esto ya es toda otra historia, pero sí, se puede automatizar el plugin. Es de los plugins en los que más se puede automatizar, lo cual es muy interesante. También se puede omitir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos comprimir de alguna manera y para comparar lo que hemos hecho, o sea, para comparar si nos gusta más sin la compresión o con la compresión, le damos a omitir. Si está en naranja, quiere decir que se está omitiendo. O sea, que estamos escuchando la señal original sin comprimir. Haremos esto así para ver si nos gusta más con o sin. Este botoncito rojo quiere decir que este plugin va a permanecer siempre abierto, aunque abramos otros plugins. Esto es muy útil para cuando queremos estar comprimiendo dos cosas o queremos estar abriendo dos plugins y viendo cómo se está comportando la onda que vamos a comprimir. Vamos a colocar esto a 20, ¿vale? Y nos vamos a fijar, cuando reproducimos esa pequeña parte, nos vamos a fijar en que va a haber momentos en los que no llega al umbral y momentos en los que sí. Por aquí está por debajo. Esto quiere decir que nos tenemos que imaginar que este es el umbral, el menos 20, aquí y aquí igual.
Entonces nos pone una marquita aquí y una marquita aquí para que podamos ver bien dónde está el umbral. ¿El umbral qué es? El umbral es en decibelios el punto en el que va a activarse el compresor. Se llama en inglés threshold. El ratio se refiere a la cantidad de compresión que va a haber, el ratio que hay entre el nivel de entrada y el nivel de salida una vez que la señal ya ha sobrepasado el umbral, el ataque, que es en milisegundos lo que tarda en entrar en acción el compresor, y el release, que es el tiempo que tarda el compresor en dejar de actuar una vez que la señal ya ha bajado por el umbral, o sea, una vez que ya está por debajo de esta ficha. Luego tenemos aquí reference. Reference es un parámetro en los que podemos ir cambiando. Low reference se refiere a que va a tomar como referencia los niveles bajos de esa señal. Este es el modo más usual de usar un compresor. Esto quiere decir que baja el nivel de salida, o sea, esta parte, a medida que bajamos el threshold, o sea, esta parte. O esta, da igual por donde lo movamos. Eso quiere decir que normalmente a medida que bajamos el threshold va a bajar esto, inevitablemente. En cambio, el peak reference se coloca así porque va a medir, o sea, va a tener como referencia los picos de esa misma señal. ¿Por qué usaremos esto? Lo usaremos cuando queramos mantener los picos más o menos iguales. Esto quiere decir que va a subir el nivel de salida a medida que bajamos el threshold. O sea, exactamente al revés que el low reference. Esto es una manera un poquito distinta de comprimir, y esto nos lo incluye el compresor de Waves. En este caso vamos a trabajar en low reference para que se vea un poco mejor. Es importante tener en cuenta que hay una parte mala de esto, y es que si nosotros comprimimos esto, esta parte más alta va a ser menos hiriente, lo cual es una ventaja. Pero también vamos a tener un problema, y es que en las partes más bajitas también vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque va a haber partes en las que no hay audio y en las que el compresor puede que nos esté ajustando la ganancia y lo que nos esté ajustando sea el silencio. O sea, por ejemplo, vamos a colocar esto a menos 40 y vamos a ver cómo va a haber momentos en los que la señal está por encima de menos 40 decibelios, y hay veces que estará por debajo. Y hay otras veces que va a haber silencio, y si nosotros le damos a Make Up, nos lo va a subir. Y eso quiere decir que nos va a subir también el silencio. Ah, no lo he explicado. El Make Up quiere decir la ganancia con la que compensamos. Un compresor normalmente sirve para aplastar la señal, o sea, para reducir el rango dinámico que tiene. El rango dinámico da mucha expresividad, pero a la vez nos puede complicar a la manera de mezclar. Bueno, entonces, una vez está comprimida la señal, nosotros podemos decidir subirla para que no quede baja. Vamos a escuchar esta parte. Aquí suben por encima del umbral y aquí acabamos de tener una parte de silencio. Esa parte de silencio, si nosotros le damos a Make Up, nos la va a subir de ganancia. O sea, no solo nos va a comprimir lo que esté por encima del umbral, sino que nos va a subir la ganancia de lo que esté por debajo, o sea, en este caso el silencio. Ya hemos hablado de cuándo y por qué vamos a adoptar un tipo de referencia u otra. El make-up también lo he explicado, quiere decir que vamos a subir el nivel de ganancia total una vez ya comprimida la señal. El threshold también, que es a partir de dónde va a comprimir, y el ratio. El ratio lo vamos a ajustar básicamente a nivel de oído. Si no queremos que se note mucho, bajamos el ratio. Pero normalmente, para que se note de verdad, tendremos que colocarlo en un 3:1. El ratio quiere decir cuánto es lo que comprime. En esta onda, a mí me gusta ese compresor porque en la onda nos muestra exactamente cómo está comprimiendo. Hay otros compresores que no nos lo muestra, y la verdad que es muy intuitivo y me parece muy interesante. El attack y el release lo cambiaremos sobre todo cuando estemos comprimiendo niveles de percusión. ¿Por qué? Porque si el ataque tarda mucho, lo mismo empieza a comprimir cuando ya ha dado el siguiente golpe de bombo. E igual, el release puede dejar de funcionar el compresor
y todavía no ha terminado de comprimir realmente, o tarda tanto en dejar de comprimir que ya ha llegado el siguiente golpe de bombo. Entonces hay que tener un poco cuidado en ese sentido. En este caso vamos a hablar más de manejar los niveles y el rango dinámico. Entonces, vale, aquí podemos ver cómo el make-up nos ha subido muchísimo el nivel. Hemos visto que aquí nos sale una barra roja y esto se refiere a los dBs que pierde la señal. O sea, los dBs que pierde la señal del final. O sea, la señal que sale. Bueno, esto quiere decir que ha picado y esto es el nivel de salida. Aquí tenemos 2, por si lo hemos puesto en estéreo. Esto quiere decir que podemos comprimir mucho, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a perder mucho rango dinámico. Ni podemos cargarnos el rango dinámico, ni dejar que el rango dinámico nos cargue la mezcla. Bueno, pues eso yo creo que es todo. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, no dudéis en preguntarme. Gracias por escuchar y hasta pronto.